Hola a todos y bienvenidos un fin de semana más a Gel Dolls. Hoy hablaremos de las sirenas 1-3 de Ángel Studio. Como ya os he dicho en la introducción, hoy vamos a hablar sobre las sirenas de tamaño 1-3 de Ángel Studio. Hace una semanita me llegó este cuerpo de sirena a través de la dealer Iori Dolls. Es una dealer europea que trabaja con varias casas, luego os pongo sus enlaces. Y bueno, pues me llegó esta muñeca. Yo ya tenía la cabeza de Bao Chai que lleva, la había conseguido de segunda mano y fue llegar, montarla y ponerle lo que lleva, que es una peluca de Angel Studio de otra de mis muñecas, la corona que lleva, que es de Made for Life, el vestido que lleva, que en verdad es una falda y un top, pero se lo he puesto así como capa y es de Eternal Dolls, y el báculo que es de Pumpopio. Y más o menos así temporalmente la tengo acabada, aunque ese no va a ser el look final que le voy a poner. Ahora sacaré la muñeca de la peana. Por cierto, para los que tengáis muñecas sirenas tamaño 1-3, esta es una peana de Dolmore y va bastante bien porque no te coge ni de la zona púbica, y lo que es la zona de la cintura esta zona de aquí, se puede ajustar a cada cintura. Por lo tanto, para las muñecas que son una sirena van bastante bien. Hecho este inciso, os voy a comentar que a partir de ahora grabaré todo desde arriba para que se vea perfectamente la explicación, y bueno, la haré desde lo que es la aleta de aquí y de abajo, la cual tendré que desmontar también para que veáis sus piezas. Explicaré cómo funciona la estructura de la cola y luego pasaremos al cuerpo, y por último explicaré la cara. Lo primero de todo os quería explicar cómo venía la sirena, cómo llegó la sirena a casa. La sirena llegó en una caja de cartón marrón de Ángel Studio, y dentro de esa caja de cartón estaba la caja que llevan las sirenas, y bueno, la sirena venía puesta de esta forma dentro de esta caja. Ahora, una vez explicado las cajas, vamos a explicar el cuerpo. Lo primero que quiero puntualizar es que, pese a lo aparatosa que se ve esta sirena, posa muy bien. La tengo encima de un cojín y está sentada. La pongo encima de un cojín porque es que nunca he tenido muñecas con piezas periféricas tan grandes, y me da un poquito de miedo que se golpee la resina, se le hagan muescas, se le hagan marcas, así que he decidido ponerla en el cojín, pero como veis es bastante sorprendente la posabilidad que tiene. Ahora voy a comentar desde el cuello hacia abajo, puntualizaré algunos puntos que me llaman más la atención y al final pues os hablaré de la aleta. Empecemos. Desde el cuello, lo primero que quiero remarcar es que tiene aquí como una pequeña ranura. Esta ranura no sé cuál es su función realmente. Yo la voy a utilizar para poner una puntita de hot glue para que la cabeza no se mueva tanto, porque una cosa que le pasa a esta sirena es que viene un pelín destensada, aunque pienso que viene así de destensada para poder mover bien lo que es la cola y las escamas sin que ejerza presión en las pequeñas escamitas que tiene aquí, que salen todas hacia abajo y hacen forma. Y bueno, ahora os voy a comentar un poquito más sobre el pecho, sobre la parte también de la espalda, que también está muy definida. Y bueno, a ver, el torso tiene marcado lo que son los tendones del cuello y las clavículas, además de tener un pecho bastante redondo y se ve exuberante, pero no se ve exagerado. El blush que lleva es un blush bastante delicado, está muy bien hecho y se ve bien. Le he puesto el top realmente porque no estoy acostumbrada a tener muñecas con el pecho desnudo, pero igualmente yo la tendría a pecho desnudo porque es que tiene un escote muy generoso. Y bueno, pasando los brazos, comentar, no lo voy a mover ahora, pero bueno, voy a mover un poco. Los brazos son de doble articulación. Los brazos sí que vienen muy tensados.
Por lo tanto, al ser de doble articulación, tienen bastante movilidad. Pero es que está increíblemente tensado ahora. Y bueno, se le puede poner en esta posición. Le voy a cambiar el punto de equilibrio. Y la muñeca también tiene una articulación bastante móvil. Deja mucho movimiento. Y un tema en el que quiero hacer hincapié es en las manos. Las manos tiene unos dedos muy finitos, larguitos, gráciles. Tiene una mano muy bonita. Una tiene todos los dedos separados, la otra os la enseñaré en foto, no los tiene todos separados. Y tiene las uñas largas. Dado que esta viene con el blushing, se ve perfectamente aquí que las uñas son largas. Si la miras de perfil, la uña sobresale de lo que es la yema del dedo, así que si la miras ves que por la parte de aquí detrás no está pintada la uña. Eso es una cosa como que a veces me choca un poco, pero la verdad es que se ve muy bien. Es un tono de resina muy bonito. Es un tono pálido, ahora no me acuerdo qué tono es. Luego os lo meteré por aquí en medio con un cartel para aclararlo. Y bueno, voy a bajar ya a lo que es la zona de los abdominales y la primera parte de la cola, porque está integrada la cola en el torso. Aquí podemos ver que el corte está justo debajo del pecho y que desde lo que es la zona de debajo del pecho hasta la cola, o sea, hasta el final de la cintura, es todo una pieza. Supongo que se verá bien ahora en cámara. Toda esta pieza, lo interesante que tiene es que hace un cambio de color de resina. Yo esto no lo he tenido en otras muñecas, así que para mí ha sido muy sorprendente ver cómo han integrado resina tono piel con resina transparente, bueno, transparente, semitransparente de color. Hay que decir que es un trabajo estupendo, que la escultura está muy definida. Toda la zona de las aletas de la cadera tienen marcadas todas y cada una de las líneas como si tuviera movimiento. Además, el hecho de que no sea 100% simétricas las piezas hace que aún le dé un pelín más de movimiento. Y bueno, puedo comentar también que esta cola es naranja, pero no es naranja 100%. Tiene las puntas de las aletas, están todas pintadas de lila y de algo así como brillante, o sea, es como si fuera iluminador lila, expert o alguna cosa así. Pues le da un toque, la verdad, bastante bonito y además ayuda a que puedas también combinar mucho mejor las piezas que le quieres poner. Yo he puesto esta ropa azul y lila básicamente porque tiene estos brillos aquí y no quería caer en ponerlo todo en rojo y dorado, porque no son colores que realmente me apasionen. Y bueno, seguimos hablando de lo que es el torso. El torso aquí en medio tiene un corte. Este corte, ahora sí que se va a ver el pecho. A ver si puedo evitarlo. Tiene un corte que es para situar el torso hacia atrás, permitiendo una inclinación mayor del torso, lo cual permite también que puedas hacer unas fotografías mucho más bonitas, que le dé mucha más vida y sinceramente me gusta mucho. Algo que también quería comentar, aparte de esto que ya os he dicho, de que la pieza va integrada, es que la parte de aquí es en tono de resina mate, pero la parte de lo que es el abdominal, la resina es más brillante y supongo que se le habrá tenido que dar algún otro tipo de tratamiento para poder juntar una resina transparente con la resina normal, con la resina que estamos habituados. Sinceramente no considero que sea un problema, la verdad me llama la atención y también da una imagen como de humedad, cosa que en una sirena es algo bastante interesante que tenga. Y bueno, ahora pasamos a la cola.
La cola está dividida en muchísimas piezas. Luego cuando haga la edición del vídeo os contaré cuántas piezas tiene esta cola. Yo os lo meteré por algún ladito por aquí, cuántas tiene concretamente. La cola, como ya os he dicho antes, yo lo llamo estructura de gusano, porque tú miras una oruga, un gusano, cómo se mueven, o un bicho bola, y se parece bastante a la estructura. Este tipo de estructura lo que facilita es que la sirena tenga más posabilidad, como ya os he enseñado. Uy, que se... Como os iba diciendo, esta cola tiene bastante posabilidad, la he vuelto a poner en una pose sentada y semiflexionada la cola. Luego cuando quite estas piezas y para hablar de ellas os enseñaré un poquito más cómo se mueven. Bueno, más voy a quitarlas ahora y os las voy a explicar ya. Y así además os explico más o menos cómo venía metida en la caja esta niña. Esta pieza de la cola, que no sé si os he comentado, viene en 3 partes. Esta sería la primera. Aquí, como ya os he dicho, está la parte que viene como iluminada y con color lila. Podéis ver las dimensiones. Esto sería una mano tamaño persona normal, la mía. Y como veis es bastante más grande que una mano. Tiene aquí 2 pinchos, 2 cosas que salen y un imán. El imán viene cubierto por la resina, lo cual considero un pequeño problema, como lo veo la única falla que tiene, porque al estar cubierto con la resina tanto aquí como aquí, el imán no hace suficiente fuerza y a veces, si le haces demasiada presión a la pieza de aquí abajo de las aletas, pues esta pieza, que no va cogida con gancho ni con goma ni nada, se desprende. Y a mí ya me han dado un par de infartos por eso. Y ahora voy a preparar el ganchito que llevaba. Y luego se tenía que sacar esta pieza, se hace así, se quita. Pongo el ganchito para que no se me desmonte entera. Y esta era la otra pieza que venía. Esta parte de aquí hace lo que sería de gancho, que es esto de aquí. Entonces esta pieza se quita, se coloca la goma que va tensa desde el cuello hasta aquí abajo y se monta aquí. Y el otro gancho queda en el cuello. Este es el imán donde se imanta, que también tiene lo que os he comentado antes, la resina por encima. Y aquí están los agujeros donde se metían los 2 pinchitos que os he dicho que había. Y ahora, como os he prometido antes, os voy a enseñar cómo se puede posar ahora que no tiene la aleta abajo. Pues bueno, como os he dicho, prácticamente se sienta casi del todo. Tienes que ir moviendo las piezas, eso sí. No es predictiva, no es que tú la muevas y se coloque prácticamente sola, tienes que ir moviendo las piezas. Además vence un poco del peso, pero es si la quieres poner hacia arriba. Pero si la pones sentada, como ya he dicho antes, se aguanta muy bien. Ahora incluso mejor que no tiene la aleta. Y bueno, una pequeña posa sobre todo bien en lo que son las poses más frontales y centrales, lo que es la zona de lo que vendría siendo una rodilla humana. La zona de abajo, pese a seguir teniendo articulación, no es tan posable y lo que más se mueve es la parte de aquí, que es la última zona articulada, que es lo que hace que se aguante la aleta, y viene con estas 2 piezas, esta de aquí que termina como en una bola
Y luego tiene esta de aquí, uy, que se me hizo el gancho. Y luego tiene esta de aquí que es el inicio de las aletas, para que no se vea un corte tan directo ni se vea como una aleta simple y recta. Ahora voy a recolocar bien el ganchito porque se me ha movido. Y bueno, ahora, a ver, un segundo. También comentar que tiene aquí como unas pequeñas ranuras, aquí tiene una recta, que es donde va apoyada la cola, y aquí tiene como una pequeña muesca, las cuales estas muescas las tienen las dos piezas de la cola, de aquí de... es que no sé cómo se llama esta aleta. Pues la pieza de las aletas, cada una tiene la muesca para colocarla, y al colocarla, bueno, ya os he comentado que el ganchito se quitaba. Y bueno, ahora ya os puedo comentar los puntos a favor y los puntos en contra de este cuerpo. Los puntos a favor es que estéticamente es un cuerpo que es maravilloso. Una vez montado con las aletas, la cabeza, la peluca y todo, para mí es una fantasía. El hecho de cómo están dispuestas las aletas, los cambios de resina, me parece un trabajo maravilloso y único, pero luego tiene otros pequeños puntos en contra. Considero que la aleta de abajo han tenido que restar en posabilidad para que sea tan vistosa, entonces la parte de aquí, la última pieza, considero que no posa tanto como me gustaría a mí. Pero yo soy muy pidona en cuanto a posar, así que seguramente otras personas no lo verán como un problema. Lo que sí que considero realmente un punto en contra es la potencia de los imanes. Lo he comentado antes y considero que imantan demasiado poco, así que supongo que le pondré algún tipo de masilla o glue tack o un poquito de hot glue para que no se separe, porque realmente me da un poco de angustia que se pueda soltar mientras la tengo en la vitrina. Es más, los primeros días, bueno, ¿para qué voy a mentir? Hacen ya una semana que me ha llegado y la tengo con unos cojines abajo por si acaso se suelta de la piano, se suelta alguna pieza, porque yo tengo una personalidad muy obsesiva con estas cosas. Y bueno, como ya os he comentado, los puntos a favor son también el tono de la piel, la calidad de la resina, la buena escultura de las manos. Y sinceramente yo pienso que si las sirenas existieran de verdad, más o menos tendrían la forma de este cuerpo. Es único y estupendo y la verdad es que me gusta muchísimo. Así que si sospecho los puntos a favor y los puntos en contra, mi consideración es que pese a esos pequeños inconvenientes, dado que tiene tan buena escultura y la pieza de lo que es la zona de la rodilla, diríamos, y la cadera posan bien, pues considero que su versatilidad es alta y entonces para mí es un punto a observar, que posa mucho mejor que otras sirenas. Tengo otras sirenas y no posan así. También tengo la de Dolzone, está por aquí. Esta está hecha en muchas menos piezas y la posabilidad es menor. Además la aleta es mucho menos vistosa. Es una sirena que me gusta muchísimo, pero si yo tuviera que volver a buscar otro cuerpo, lo buscaría con esta estructura. Además, si me fuera posible, me gustaría conseguir una Lesser Snow, que es básicamente creo que es el mismo cuerpo, pero es en color azul y la verdad hace como unos pequeños tornasolados aquí en la zona esta de aquí y es increíble. También la conseguiría, y quizás si hubiera sirenos masculinos también buscaría tener algunos si fueran de esta marca. Así que por calidad-precio yo es un producto que recomendaría y que además que volvería a coger. Y lo último de lo que os voy a hablar, antes de pasar ya a temas más de gestiones y conclusión, es de la cabeza que le he puesto. Esta es una cabeza de Baochai, luego os pongo el nombre completo, y lleva el maquillaje de la casa. Y bueno, los ojos que le he puesto no son los definitivos, tengo sus ojos los ojos que venían con esta cabeza y se los pondré cuando acabe el vídeo y ya os lo añado en fotos. Y bueno, comentar que la cabeza la verdad es que me parece preciosa,
tiene una nariz que me parece que tiene muchísima personalidad, no es este tipo de narices que estamos acostumbrados siempre súper afiladitas, súper alargadas. Es una nariz más bien redondita, cuyo maquillaje hace que esté bien marcada. Luego los labios tienen una muesca medio sonriente, lo cual también hace que me guste, y también tiene bien definidos los párpados y las cejas en un tono así bastante básico, que es un marroncito, y hace que quede muy bien. Lleva las pestañas, son larguitas, y sinceramente es que considero que es una de las cabezas más bonitas que tiene Ángel Studio. También una puntualización, que es algo que me fascinó. La tapa tiene aquí, en la zona del imán, hace como la forma de un corazoncito, y es como, ay, qué bonito, ¿no? Luego miras la tapa también tiene aquí su cosito del corazón y la chapita dorada de Ángel Studio. Esta cabeza es diferente a la que tengo en la cabeza de la otra Ángel Studio, también porque el modelo de la otra Ángel Studio es algo más antiguo que el de esta cabeza. Y bueno, con esto terminamos de lo que es hablar de la sirena por hoy. Y bueno, os voy a comentar ya como último punto que esta sirena la conseguí a través de Yory Dolls. Yory Dolls ahora actualmente es una dealer europea, está en auge, y puedo decir que los productos, cuando los pido con ella, todos me han llegado muy bien. La verdad es que puedo decir que estoy muy satisfecha, tanto por la manera en la que te informa, que si le escribo por redes sociales, sobre todo por Instagram, es por donde contesta mucho más rápido. En un par de días me tiene respuesta, me facilitó el número de seguimiento en cuanto lo tuvo, y siempre es muy correcta y muy educada, además de que la mitad de mis muñecos actualmente los estoy comprando allí porque ahora tiene las marcas que me interesan actualmente. O sea, tiene Ángel Studio, Gem, Ringdoll y algunas de autor. Os meteré por aquí las redes para que le vayáis a ver y habléis con ella. Y bueno, puedo decir que estoy súper contenta de la gestión, de cómo me ha venido todo. También comentar que la caja me vino, en vez de venirme solo la caja con la sirena, me vino la caja súper bien envuelta en papel de burbujas y dentro de la otra caja de Ángel Studio, que ya os he enseñado antes las fotos. Y me vino con algunos detallitos y una gestión muy agradable y 100% recomendable. Es más, ahora estoy esperando que me llegue otro muñeco pedido por ella, del cual, o sea, pedido con ella, del cual también haré la review, que es el Gals de Gem of Dolls. Y también tengo pendiente otro que fue la Gaia de Gem también, en Full 70 Skin. Y sinceramente os la enseñaré en el próximo vídeo, porque es una de las muñecas con las que estoy más contenta, y además allí en ese os explicaré bien cómo fueron las gestiones, porque me solucionó bastantes problemas con los que vino. Y la verdad es que estoy muy contenta. Con esto terminamos el vídeo de hoy. Si no hay más imprevistos, como que llegue alguna cosa y tenga que hacer un unboxing y review, lo que os enseñaré la semana que viene es seguro que va a ser la Gaia Full Set con todas las cositas que vino, y os explicaré algunas curiosidades sobre ella, sobre la peluca, la corona y algunas cositas más con las que tuve algunos problemas que me solucionaron. Así que con esto os dejo hasta la semana que viene, y esperemos que no llegue nada más para que pueda hacer la review, porque llevo ya meses intentando hacerla. Así que hasta pronto.